Un detective poco común. Bert Bliss era, sin duda, un detective fuera de lo común. No se parecía en nada a Sherlock Holmes, Auguste Dupin o Monsieur Lecoq, ni en personalidad ni en mentalidad. En realidad, no era propiamente un detective profesional, sino un joven de la alta sociedad neoyorquina, al que divertía poner su ingenio al servicio de la resolución de misterios. La razón por la que decidió hacerse detective fue sobre todo, porque le gustaba dedicarse a una profesión tan incongruente con su nacimiento y posición social. Como detective privado, solo aceptaba casos cuando parecían especialmente difíciles o de algún modo inusuales. Bliss poseía un gran sentido del humor, que unido a su rápida capacidad de réplica, le hacían casi imposible hablar en serio. Pero también tenía sus momentos de reflexión, y cuando pensaba, lo hacía tan profundamente que lograba maravillas. Como suele suceder, con aquellos que poseen un fuerte sentido del humor, Bliss no tenía amigos muy íntimos. La tendencia a la diversión siempre parece impedir amistades íntimas, y afortunadamente, también impide el deseo de tenerlas. Pero como todo detective de verdad, Bliss necesitaba un compañero de aventuras, y a falta de uno de carne y hueso, se inventó uno. Le llamó Harris, simplemente porque ese fue el primer nombre que se le ocurrió, y resultó ser un ayudante muy competente y enteramente satisfactorio. Bliss le planteaba a Harris sus preguntas y exponía sus teorías, y como no era más que un producto del cerebro de Bliss, siempre era capaz de dar respuestas inteligentes. Físicamente, el joven Bliss también estaba lejos de ser el típico detective de ficción. No tenía nariz aguileña, ni cejas siniestras, ni expresión de omnisciencia e inescrutabilidad. Era, en cambio, un joven robusto y corpulento, de rostro alegre y afable, y mirada risueña y burlona. Era un hombre que inspiraba confianza por su franqueza, y cuyos ojos brillantes parecían ver el lado divertido de todo. Aunque no tenía amistades íntimas, Bliss tenía un amplio círculo de conocidos que solicitaban con frecuencia su presencia, como visitante de fin de semana o invitado a cenar. Por eso, como no era madrugador, el teléfono que estaba al lado de su cama sonaba muchas veces antes de que se decidiera a levantarse para contestar. Y cada vez que lo hacía, Bliss sentía una involuntaria esperanza de que fuera una llamada para un interesante caso de investigación. Y se sentía claramente decepcionado si resultaba ser una simple invitación a cenar. Una mañana, poco antes de las 9, el timbre del teléfono lo despertó de su sueño, y al tomar el auricular, oyó la voz de su viejo amigo Martin Hopkins que le hablaba. «Te necesito, Bliss», le dijo. «Espero que nada te impida venir de inmediato. Estoy en Clearbrook. Si puedes tomar el tren de las 9:30 desde la ciudad, te esperaré aquí, en la estación, a las 10. Se ha cometido un asesinato, y necesitamos tu ayuda. ¿Vendrás?» «Sí, vendré», respondió Bliss. «Tomaré el tren de las 9:30. ¿Quién es la víctima?» «Richard Hemingway, un amigo mío de toda la vida. Estoy de invitado en su casa. La tragedia ocurrió anoche, y quiero que llegues antes de que se produzca algún otro accidente. Allí estaré. Adiós», y tras colgar el auricular, Bliss procedió a cumplir su palabra. «Ya ves, Harris», dijo en silencio a su impalpable amigo, mientras se vestía. «Martin Hopkins es un caballero de la vieja escuela, y un hombre al que admiro profundamente. Si me llama para un caso que requiere una investigación detectivesca, puedes estar seguro de que será un asunto interesante y digno de nuestra atención». En la estación de Clearbrook, lo recibió el señor Hopkins, quien le propuso a Bliss caminar hasta la casa, para poder contarle algunas de las circunstancias del caso. «El señor Hemingway era mi mejor y más antiguo amigo», empezó a decir, «y he estado pasando unos días en su casa, con mi mujer y mi hija. Era viudo, y en su casa viven su pupila, la señorita Sheldon, su sobrino Everett Collins, una ama de llaves, un mayordomo y varios criados. Esta mañana, a las 6, el mayordomo descubrió el cadáver del señor Hemingway en su biblioteca,
donde el pobre hombre había sido estrangulado hasta morir. Kaplan, es decir, el mayordomo, dio la alarma de inmediato, y desde entonces, la casa ha estado llena de médicos, policías y vecinos. Ya casi hemos llegado, así que te diré con franqueza, Bliss, que si te busqué, fue principalmente en mi propio interés. Tú y yo somos buenos amigos, y eres el mejor detective que conozco. Las pruebas parecen apuntar, hasta ahora, a alguien en la casa, y si dejamos el asunto en manos de ese inspector, torpe y engreído, que ahora está a cargo del caso, no es imposible que yo mismo pueda ser sospechoso del crimen. ¿Usted?, gritó Bliss asombrado. Sí, yo, prosiguió el anciano, casi sonriendo. Hemingway y yo hemos tenido importantes transacciones comerciales últimamente, y como un gran paquete de valores ha desaparecido de su caja fuerte, puede parecer que yo he tenido algo que ver en el asunto. No puedo tomarme eso en serio, señor Hopkins, pero me encantará investigar el caso, y tal vez pueda darle a la justicia un empujoncito en la dirección correcta. ¿No tiene más pistas que darme? No, todas las pistas apuntan en una misma dirección, y pronto lo descubrirás por ti mismo. Caminaron juntos por el corto sendero que conducía a la casa del difunto Richard Hemingway. Clearbrook era un pequeño asentamiento de gente de la alta sociedad que deseaba vivir cerca de Nueva York, pero no en el interior de la ciudad. Las casas eran bastante pretenciosas, con jardines bien cuidados y pintorescos parterres de flores, pero Bert Bliss prestó poca atención al paisaje mientras se apresuraba a llegar a la mansión de los Hemingway. Una vez en el salón, el señor Hopkins presentó a Bliss a su esposa y a su hija, así como a la señorita Sheldon y al señor Collins. Sin duda, fue una agradable sorpresa para el joven, que todas estas personas desconocidas, que estaban preparadas para tratar al detective con altivo desdén, se sintieran conquistadas de inmediato por su comportamiento afable y sencillo, y lo saludaran como a un hombre de su propia clase y posición. En el momento de la llegada de Bliss, el forense Spearman estaba a punto de iniciar sus investigaciones preliminares. Muy satisfecho de poder obtener un mayor conocimiento del caso de esta manera, Bliss se sentó para escuchar los interrogatorios. Harris, le dijo en silencio a su fiel amigo, todos los que se encuentran en esta casa son sin duda personas refinadas y sensibles. Pero, a excepción del señor Hopkins, ninguna demuestra un profundo y duradero dolor por la muerte de ese caballero. Por lo tanto, deduzco que en el caso de la mayoría de ellos, la pérdida está totalmente cubierta por la herencia. Buena observación, mi querido Bliss, respondió Harris admirativamente. Por orden del forense, se citó a Kaplan, el mayordomo, para que diera su versión del descubrimiento del cuerpo. Bajé a las 6:20 de la mañana, señor, dijo con tono pomposo, pero respetuoso, y serían las 6 cuando entré a la biblioteca. La puerta estaba cerrada, y cuando la abrí, me sorprendió encontrar una de las lámparas aún encendidas, la que estaba junto al escritorio. A su luz pude ver al señor todavía sentado en su silla. Al principio, pensé que había bajado temprano para hacer algún trabajo, luego, pensé que había estado trabajando allí toda la noche, y luego pensé que tal vez algo andaba mal. Todos estos pensamientos pasaron por mi mente en rápida sucesión, señor, y mientras lo pensaba, estaba subiendo las persianas. La luz del día entró a raudales, y vi de inmediato que el señor estaba muerto, estrangulado. ¿Cómo supo usted que lo habían estrangulado?, preguntó el forense. Porque tenía la cabeza echada hacia atrás, y pude ver unas marcas negras en su garganta. ¿Qué hizo usted entonces? Primero llamé a la señora Stay, el ama de llaves, que ya estaba en el comedor, y luego, siguiendo su consejo, fui a la habitación del señor Collins y lo desperté. Él bajó corriendo las escaleras, y me dijo. Está bien, Kaplan, interrumpió el forense, el señor Collins será interrogado más tarde. Harris, le susurró Bliss a su imaginario compañero, ese forense no es ningún tonto. Si ese es todo el relato sobre el hallazgo del cuerpo del señor Hemingway, continuó el señor Spearman,
cuéntenos ahora qué sabe de los movimientos de su señor anoche. Estuvo en su biblioteca toda la tarde, dijo Kaplan. Fue allí, inmediatamente después de la cena, y me dio órdenes de que dejara entrar a 3 caballeros, cuya visita estaba esperando. Me dijo, señor, que no tenía que esperar despierto para dejarlos salir, ya que se quedarían hasta tarde, y él mismo los acompañaría hasta la puerta. Los 3 caballeros llegaron, entre las 9 y las 10. Vinieron por separado, y después de que acompañé al último a la biblioteca del señor Hemingway, no volví a entrar allí hasta esta mañana. Me acosté alrededor de las 11, y a esa hora todavía estaban en la biblioteca con el señor, porque los oí hablar cuando salí del comedor. Un buen sirviente este Kaplan, ¿no crees, Harris? Susurró Bliss. Si esta casa se desmorona, no tendrá problemas para encontrar un nuevo empleo. Sin embargo, ¿no es demasiado locuaz? Quizás, Bliss, quizás, dijo Harris amablemente. La señora Stay simplemente corroboró la historia de Kaplan y fue seguida por Everett Collins, quien había sido el siguiente en aparecer en la escena de la tragedia. Bliss miró a aquel joven con interés. No tenía una personalidad atractiva, aunque era guapo y bien formado. Tenía el físico de un atleta, pero su rostro era débil y su mirada no era directa. Me da la impresión de que no es de fiar, le confió Bliss a Harris, y sin embargo, maldita sea, hay algo en él que me gusta. El señor Collins no tenía mucho que decir. Kaplan lo había despertado de un sueño profundo, y había corrido escaleras abajo, para encontrar a su tío efectivamente muerto, evidentemente estrangulado. En cuanto a sus propios movimientos la noche anterior, había pasado la velada fuera, había regresado alrededor de las 11:30, había entrado con su llave y se había ido a la cama. Había notado que la puerta de la biblioteca estaba cerrada, pero no podía decir si había alguien en la habitación o no. La señorita Ruth Seldon testificó que había jugado al bridge con el señor y la señora Hopkins y con la señorita Ethel Hopkins, hasta aproximadamente las 11, cuando todos se habían retirado. La familia Hopkins lo corroboró, y todos coincidieron en que no habían oído ningún ruido en la planta baja después de llegar a sus habitaciones. El señor Hemingway, contó la señorita Seldon, tenía por costumbre, si había visitantes que llegaban tarde, dejarlos salir él mismo, cerrar la puerta de entrada sin hacer ruido, y luego subir a su habitación con sumo cuidado, para no molestar a ninguno de los que estuviéramos durmiendo. Siempre se preocupaba por la comodidad de los demás. Habiendo escuchado a los miembros de la familia, el señor Spearman dirigió su atención a otras personas, que estaban sentadas alrededor de una mesa pequeña. Uno de ellos era el abogado, el señor Dunbar. Se limitó a decir que estaba a cargo de todos los asuntos legales del señor Hemingway, y que estaba dispuesto a rendir cuentas cuando fuera necesario. Pero añadió que los negocios que su cliente tenía con él no eran muy extensos, ya que el difunto financiero estaba acostumbrado a ocuparse personalmente de aquellas gestiones que no requerían de una oficina legal propiamente dicha. El secretario privado del señor Hemingway, George Fisk, testificó que tenía la costumbre de ir a la casa del señor Hemingway todos los días, de 10 a 4. Se había ido como de costumbre el día anterior, a las 4, y no sabía nada inusual con respecto a su jefe o sus asuntos comerciales en ese momento. Fisk había sido llamado más temprano de lo habitual esa mañana en particular, pero no pudo arrojar luz sobre el asunto. Conocía a los 3 hombres que visitaron a Hemingway esa noche, y eran 3 de los ciudadanos más ricos e influyentes de Clearbrook, que estaban más o menos asociados con el finado en algunos grandes intereses financieros. Como secretario confidencial, el señor Fisk, cortés pero firmemente, se negó a entrar en detalles sobre estos asuntos en ese momento. No parecía haber ninguna razón para sospechar de ninguno de los nombres mencionados hasta el momento, y entonces, el forense dirigió su atención a la posibilidad de un intruso, procedente del exterior, que habría forzado la entrada después de que los 3 caballeros se hubieran marchado y antes de que el señor Hemingway abandonara su biblioteca.
Pero la investigación demostró que todas las ventanas estaban bien cerradas, y que la puerta principal se cerraba con una cerradura de resorte, que solo podía abrirse desde el exterior con una llave. Nadie, salvo los que ya habían sido identificados, tenía una llave, y como no se habían forzado puertas ni ventanas, el forense empezó a pensar que las pruebas apuntaban a que alguien que estaba dentro de la casa era el criminal. El médico declaró que el señor Hemingway había muerto entre las 12 y la 1 de la noche, y los 3 hombres que le habían visitado, al ser interrogados por teléfono, afirmaron que habían salido de la casa alrededor de la medianoche. Uno de ellos, el señor Carston, se había quedado después de los otros, y había hablado unos minutos con el señor Hemingway en la puerta. Pero aunque esto parecería convertir al señor Carston en la última persona que le vio con vida, a nadie se le ocurrió ni por un momento sospechar de él. Los ojos de Bliss recorrieron a las personas allí reunidas. Bueno, Harris, dijo en silencio, hay demasiados sospechosos. Suponiendo que el criminal estuviera en la casa, podría haber sido cualquiera de los sirvientes, cualquiera de los invitados, o la pupila del finado, la señorita Sheldon o el sobrino, Everett Collins. Todos tuvieron la oportunidad, porque, al parecer, después de medianoche, los visitantes se habían ido, y todos en la casa estaban profundamente dormidos, excepto la víctima y el criminal. Pero el hecho del estrangulamiento deja fuera a la señora y la señorita Hopkins, que son demasiado delgadas y delicadas para semejante acto. Esa alta y atlética señorita Sheldon podría haberlo hecho, y esa ama de llaves, flaca y musculosa, tal vez podría haberlo logrado. En cuanto a los hombres, el joven Collins, el viejo señor Hopkins y ese mayordomo complaciente, son todos capaces de cometer el acto físicamente. Así que, Harris, como hemos escuchado los hechos del caso, ahora buscaremos pistas y elaboraremos teorías. Al llegar a la biblioteca, Bliss encontró al inspector de distrito, ocupado en revisar los papeles que había en el escritorio del señor Hemingway. El inspector Garson había oído hablar del inteligente Bert Bliss, y se alegró de conocerlo, aunque le daba un poco de vergüenza que el refinado detective de la ciudad considerara burdos sus métodos. Con el permiso del forense, se había retirado el cuerpo, pero por lo demás no se había hecho ningún cambio en la habitación. Bliss miró con interés a su alrededor. No había señales de lucha. La posición de varias sillas indicaba la presencia de visitantes, que evidentemente habían estado allí sentados, conversando con su anfitrión. El escritorio, aunque no estaba especialmente ordenado, mostraba solo el desorden habitual de un hombre de negocios. En una caja abierta, se habían colocado los objetos extraídos de los bolsillos del finado. Bliss miró, sin tocarlos, el reloj, el manojo de llaves, la navaja, el lápiz, el montón de monedas y los pañuelos que, junto con algunos papeles, formaban el contenido de la caja. Luego, Bliss miró rápidamente pero con atención el escritorio. Los accesorios eran de un diseño uniforme y bastante numerosos. Allí había una gran variedad de bolígrafos, lápices y hojas de papel, mientras que muchos estantes y archivadores contenían una profusión de documentos, tarjetas y cartas. Sin embargo, todo estaba metódicamente ordenado, los paquetes de cartas claramente etiquetados y las facturas cuidadosamente clasificadas. Todo ello delataba una mente sistemática y un estricto sentido del orden. El motivo del asesinato fue, por supuesto, el robo, dijo el inspector. Pues, aunque todo lo demás parece intacto, existía un gran paquete de valores, que, según el señor Dunbar, estaban en la caja fuerte del señor Hemingway desde el viernes pasado. Pero ya no están allí. Ah, los valores, dijo George Fisk, que entraba en ese momento en la biblioteca. No sabía que los consideraba desaparecidos. Los tengo en mi propia habitación. ¿Los tiene usted?, dijo el sorprendido inspector. ¿Por qué no lo dijo cuando lo entrevistó el señor Spearman? Porque, dijo el joven con franqueza, no me pareció que fuese el momento ni el lugar para hablar de las finanzas del señor Hemingway.
Yo era su secretario privado, y aunque estaba dispuesto a rendir cuentas en cualquier momento, tenía cuidado de no hacerlo antes de tiempo. Los bonos en cuestión están en mi casa, porque el señor Hemingway me los dio el sábado pasado para que los guardase temporalmente. Aquí hay una lista de ellos. Fisk sacó una tarjeta con cifras de su bolsillo y se la entregó al inspector, quien la miró con satisfacción y aprobación. Ha actuado muy bien, señor Fisk, dijo, y me alegro de que los valores estén a salvo. Pero, en su opinión, ¿cuál podría haber sido el motivo de lo ocurrido anoche? Fisk no respondió, pero la expresión de su rostro parecía implicar, contra su voluntad, que podría decir algo revelador si así lo deseaba. ¿No será, Harris, susurró Bliss, que ese joven sobreestima su conocimiento de los asuntos de su difunto jefe? Mientras tanto, el inspector examinaba rápidamente un fajo de cartas abiertas, cada una de las cuales tenía en la parte superior la fecha de recepción, estampada con un sello de goma. «Vaya», silbó mientras leía uno de aquellos documentos. Luego miró furtivamente a George Fisk, que estaba ocupado con un trabajo administrativo que debía realizar de inmediato. Sin decir palabra, el inspector Garson le entregó la carta a Bert Bliss, indicándole con un gesto que debía leerla. Tras echar un vistazo a la firma y la fecha, Bliss leyó la carta completa. Domingo 9 de septiembre por la tarde. Estimado señor Hemingway. Después de nuestra conversación de ayer por la mañana, siento que debo expresar más plenamente mi agradecimiento por su declaración de confianza en mí y mi gratitud por ello. Me sorprendió tanto, cuando me pidió que actuara como albacea de su testamento, que temo haber sido torpe y decepcionante en mi respuesta. Pero, créame, querido señor, le agradezco profundamente su confianza en mí, y quiero asegurarle que cumpliré con todas las obligaciones que me indicó, lo mejor que pueda, aunque espero y rezo, para que esté lejos el día en que surja tal necesidad. No hablo con fluidez, y por eso aprovecho esta carta, para decirle que me sentí profundamente conmovido, cuando me pidió que asumiera una responsabilidad tan grave. Por supuesto, estoy a su disposición para seguir discutiendo estos asuntos, pero considero que debo asegurarle formalmente mi gratitud por su amabilidad y mi lealtad a sus intereses. En cuanto a la revelación que me hizo, fue tan repentina y tan sorpresiva, que no puedo soportar pensar que sus sospechas estén fundadas en la verdad, pero, como me pidió, haré todo lo que pueda, sin parecer intrusivo ni curioso. Tengo a buen recaudo los papeles que me confió, y espero que nuestras relaciones actuales continúen durante muchos años felices. Atentamente, George Fisk. Con su habitual ojo rápido para los detalles, Bliss notó que la carta estaba fechada 2 días antes, es decir, el día anterior al asesinato, que ocurrió el lunes por la noche. Tenía matasellos de la oficina de correos de Clearbrook del domingo por la noche, y por lo tanto, había sido entregada al señor Hemingway con el primer correo del lunes por la mañana. Esto lo corroboraba la línea estampada en la parte superior de la primera página, que decía, recibida el 10 de septiembre. La carta estaba en un archivador con la etiqueta para ser respondida, y a Bliss le pareció un documento muy importante. Creo que nos gustaría, dijo en voz alta al inspector, que el señor Fisk nos contara las circunstancias que llevaron a escribir esta carta, tan varonil y sincera. George Fisk levantó la vista al oír su nombre. ¿Ha salido eso a la luz?, dijo, sonrojándose un poco, al verse repentinamente envuelto en ese tema. Supuse que ocurriría tarde o temprano, pero no quería mencionarlo, hasta que alguien más lo descubriera. Cuéntenoslo todo, dijo Bliss, con su tono agradable y amistoso. Y Fisk empezó a hablar de inmediato. El sábado pasado por la mañana, dijo, el señor Hemingway tuvo una larga conversación conmigo. Expresó su satisfacción por mi trabajo como su secretario, y amablemente manifestó su total confianza en mi integridad. Luego me preguntó si estaría dispuesto a actuar como albacea de su herencia, cuando llegara el momento en que tal servicio fuera necesario. Dijo que era su intención llevar todo el asunto ante su abogado en unos días,
pero primero quería estar seguro de mi disposición a actuar como albacea. También me dijo que añadiría un codicilo a su testamento, dejándome una suma moderada de dinero. Todo esto fue el sábado por la mañana, y cuando me fui al mediodía, como siempre hago los sábados, me dio un gran paquete de valores, y también su testamento, pidiéndome que se los guardara durante unos días. Entonces, ¿tiene usted su testamento?, preguntó rápidamente el inspector Garson. Sí, lo tengo, y también los bonos de los que le he entregado un memorando. Están todos a su disposición en cualquier momento. Entonces, ¿el señor Hemingway murió, sin añadir el codicilo a su favor en el testamento?, observó Bliss. Así es, respondió Fisk, pero ese es un asunto menor, en vista de la tragedia actual. Bliss se sintió un poco reprendido, pero no pudo evitar admirar la forma varonil en que había hablado Fisk. Esta conversación tuvo lugar el sábado, continuó el señor Garson. ¿Aprovechó la ocasión para escribirle al señor Hemingway el domingo? Sí, lo hice, convino Fisk. Me sorprendió tanto todo el asunto, que no pude expresarme en nuestra entrevista. Siempre me quedo sin palabras, cuando me encuentro bajo la presión de una gran sorpresa o emoción. Así que me senté el domingo por la tarde, y le escribí al señor Hemingway. Envié la carta el domingo por la tarde, y él ya la había recibido cuando llegué aquí, el lunes por la mañana, a las 10 en punto, como de costumbre. ¿Hizo mención a su carta?, preguntó Bliss. Sí, me dijo que se alegraba de que la hubiera escrito, y que me respondería de su puño y letra, para que yo también pudiera leer sus opiniones sobre el papel. Luego dijo que discutiríamos el asunto con más detalle, al cabo de un día o dos, y luego nos centramos en otros asuntos. ¿Y esa revelación que le hizo a usted?, preguntó el inspector Garson, recorriendo con la mirada la carta. El señor Fisk vaciló, y pareció no solo avergonzado, sino realmente perturbado. Eso, señor Garson, no quiero decírselo. Pero debe hacerlo. Puede que eso ayude a esclarecer el misterio de la muerte del señor Hemingway. Oh no, espero que no, dijo Fisk con tanta seriedad, que tanto Bliss como el inspector lo miraron sorprendidos. ¿Sabe algo?, dijo rápidamente el señor Garson, que puede tener relación con el crimen, y debo insistir en que nos lo revele. Si dudo, es precisamente porque me parece que tiene alguna importancia, dijo el señor Fisk con gravedad. El señor Hemingway me dio a entender que tenía un miedo real, de que, en algún momento, su vida pudiera terminar de repente. ¿De la misma manera que finalmente lo hizo?, preguntó Garson. Sí, en ese sentido. Temía que alguien deseara su muerte, y por eso me pidió que cuidara su testamento y sus valores durante unos días. ¿Por qué esas cosas no estaban en una cámara de seguridad?, preguntó Bert Bliss. Ya lo estaban, pero hace unos días, el señor Hemingway hizo que los trajeran a casa, para hacer algunos registros y cambios, y como era sábado, no podía enviarlos de vuelta, así que me los dio a mí. Tengo una pequeña caja fuerte en casa, y por supuesto, estaba dispuesto a guardárselos. Entonces, el señor Hemingway temía tanto el robo como el asesinato, dijo Bliss. Y el señor Fisk se estremeció ante esa forma tan fría de expresarlo. Sí, así es, dijo el secretario con franqueza. ¿Y de quién sospechaba?, preguntó Garson. Espero que me permita no contestar. Lo siento, señor Fisk, interrumpió el inspector, pero usted tiene información que nadie más posee. Por tanto, en interés de la justicia, debe decirnos el nombre del hombre al que temía el señor Hemingway. El hombre, dijo George Fisk lentamente, es quien hereda la mayor parte de la fortuna del señor Hemingway. ¿Se trata de Everett Collins, su sobrino?, preguntó Bliss. El sobrino de su esposa, corrigió George Fisk. Sí, ya que me veo obligado a contarlo, el señor Hemingway temía que el señor Collins tuviera prisa por recibir su herencia. Ha cumplido con su deber, señor Fisk, dijo el inspector Garson, y se lo agradezco. Aprecio mucho su discreción,
Pero un crimen como este debe ser castigado. Y no se preocupe, si es posible, usted no necesita aparecer más en el asunto. Después de su declaración, la ley podrá tomar el asunto en sus manos, y la justicia será rápida y segura. La ley siguió su curso. Aunque faltaban pruebas circunstanciales, la declaración de George Fisk, la indudable oportunidad y el evidente motivo combinados, provocaron el arresto de Everett Collins. Cuando se abrió el testamento, se descubrió que, en efecto, el difunto señor Hemingway legaba casi todos sus bienes a su sobrino. Y como era conocido, que Collins era un joven despilfarrador e imprudente, la mayoría de los interesados estaban convencidos de que él era el asesino. Sin embargo, la fortuna del difunto señor Hemingway era mucho menor de lo que generalmente se suponía, y además, la cantidad que tenía en fideicomiso para su pupila, la señorita Sheldon, había menguado sorprendentemente. Pero esto, por supuesto, no era culpa del sobrino, y se pensaba que, tal vez, el señor Hemingway había tenido mala suerte en sus inversiones. George Fisk se convirtió en albacea, como deseaba el difunto millonario, pero la legalización del testamento se aplazó, hasta que Everett Collins fuera juzgado por la justicia. El propio Collins se mantuvo tercamente callado. Parecía un poco aturdido por la situación en la que se encontraba, pero no tenía nada que decir, excepto una simple afirmación de su inocencia. «Y es inocente, Harris», declaró Bert Bliss en silencio. Ningún villano ha tenido jamás esa mirada clara y directa. Los villanos son complejos. Ese hombre puede ser un derrochador y un fracasado, pero juro que no es un asesino, y lo demostraré. Bliss había llegado a Clearbrook el martes, y el miércoles, Collins fue arrestado. El miércoles por la tarde, Bliss se encerró solo en la biblioteca para buscar pistas. Partiendo de su convicción de que Collins era inocente, buscó con avidez pruebas en alguna otra dirección. Se sentó ante el escritorio del señor Hemingway y tomó algunas notas, utilizando para ello un lápiz de la bandeja que tenía delante. Miró el lápiz distraídamente, pero de repente lo acercó a sus ojos y lo examinó con atención. «¡Una pista!», exclamó excitado. «Calla, Harris, no hables». Aunque Harris no lo había hecho. «Creo que tengo una idea, pero puede que sea una tontería». Miró el lápiz como si fuera un valioso tesoro. Luego, buscó otros en el escritorio y encontró varios. En un cajón encontró muchos más. Todos eran de la misma marca y del mismo número, y mientras que los que estaban en el escritorio estaban más o menos bien afilados, los del cajón nunca habían pasado por el sacapuntas. «Magnífico, Harris», dijo Bliss, y guardándose cuidadosamente en el bolsillo el lápiz que había utilizado para tomar notas, empezó a examinar la papelera. No había muchos papeles rotos, pero los de arriba eran cartas, sobres o circulares, todos ellos rasgados una vez, en sentido transversal. Encima de ellos, había algunas astillas de madera de cedro y una pizca de polvo negro. Como si estuviera recogiendo un tesoro precioso, Bliss, con sumo cuidado, levantó la capa superior de sobres rotos, y sin desorganizar las diminutas astillas de madera, y las raspaduras de plomo negro, lo colocó todo en una caja, que luego guardó en un pequeño armario, y cerrando la puerta con llave, se guardó la llave en el bolsillo. Luego regresó al escritorio, y recogió el paquete de cartas que el señor Hemingway había recibido el lunes, y del que habían sacado la carta del señor Fisk. Había alrededor de una docena de ellas, y miró con interés cada una. Todas habían sido abiertas de la misma manera, no con un abrecartas, sino con unas tijeras, un corte rápido y limpio, que eliminó el pequeño borde a lo largo del extremo derecho. Todas estaban estampadas en la parte superior, con el sello de goma, recibido, en tinta roja. «¡Qué criminal tan astuto!», murmuró Bliss. «Harris, estamos ante el criminal más astuto del mundo. Y nadie podría haberlo encontrado, excepto un servidor». Luego se dirigió directamente al inspector Garson, y le pidió ver la carta que el señor Fisk le escribió al señor Hemingway.
Cuando la tuvo en sus manos, la miró fijamente durante un momento, luego, acercándose a la ventana, la examinó a través de una lente. Movido por una excitación que se esforzó por no demostrar, se la devolvió al señor Garson, diciendo: «Supongo que no tiene ninguna duda sobre la autenticidad de esa carta y todo lo que significa e implica». «No, ninguna», dijo el señor Garson, mirando fijamente al joven. «Me he preguntado si podría haber algo incorrecto en Fisk, pero esa carta es una prueba irrefutable de su veracidad». «¿Y no podría haber sido falseada?», insistió Bliss. «Ya lo había pensado», dijo el señor Garson con paciencia, «pero es demasiado real. Ya sea que se escribiera el domingo o no, lo cierto es que se envió por correo el domingo por la tarde y que el señor Hemingway la recibió el lunes por la mañana. El matasellos lo prueba. Luego, el señor Hemingway la abrió, porque está cortada exactamente como abría todas sus cartas, y la fechó con su propio sello, y la puso junto a las otras, que debían ser respondidas. ¿Puede haber algo más convincente de la buena fe de Fisk? Y sin embargo, dijo Bert Bliss, es una carta falsa, y George Fisk es el asesino de Richard Hemingway. Mi querido señor, ¿qué quiere decir? Justo lo que digo. Richard Hemingway nunca vio esta carta. ¿Puede probar eso? Sí, puedo. Mire el sobre de cerca con esta lente, bajo una luz fuerte. ¿Qué ve entre las letras del nombre del señor Hemingway? Ya veo, dijo el inspector, mirando más de cerca. Veo unas débiles marcas de lápiz. ¿Puede entender lo que deletrean? No. Sí. Una G, una E. Una O. ¿George Fisk? Sí, aunque no se pueden distinguir todas las letras. Fisk escribió esta carta el domingo, y la envió el domingo, pero la dirigió a sí mismo, no a su empleador. ¿Y por qué hizo eso?, exclamó asombrado el señor Garson. Escuche. Fisk metió la carta en un sobre, en el que escribió su nombre y dirección con un lápiz y un trazo muy suaves. La carta llegó a su pensión el lunes por la mañana, por supuesto, y él borró sus datos a lápiz, y escribió con tinta el nombre del señor Hemingway. Luego cortó el extremo, exactamente como el señor Hemingway abría sus cartas, y se guardó el documento en el bolsillo. Lo llevó todo el día consigo, y a las 4 en punto se fue a casa, con la misiva todavía allí. Estoy reconstruyendo este asunto, tal como debió suceder. El lunes por la noche, Fisk regresó a la casa del señor Hemingway, y después de que los 3 visitantes se hubieran ido, lo estranguló. Fisk es un hombre fuerte, y su jefe era un anciano frágil. Luego puso el sello de goma en su propia carta, y la metió en el fajo de cartas que decían para contestar. Por último, abrió la caja fuerte con las llaves del señor Hemingway, extrajo los valores y el testamento, y volvió a cerrarla. Después apagó todas las luces menos una, y se fue a dormir a su casa, rápidamente y en silencio. El resto ya lo sabe. Señor Bliss, no puedo creerlo, dijo el inspector Garson, casi sin aliento. ¿No puede creer que el asesino haya escrito su propio nombre, como evidencia condenatoria contra sí mismo? Debe ser así, dijo el inspector, examinando de nuevo el tenue rastro de las marcas de lápiz. Pero, ¿por qué lo hizo? Porque quería ser albacea, y así poder convertir en dinero en efectivo los títulos que ha robado. Pero Fisk los devolvió, repuso Garson. Solo unos pocos. Era un plan astuto y muy bien pensado. Continuó Bliss. Fisk tiene cantidades de bonos y otros papeles valiosos, de cuyo paradero no se tiene constancia, y que, como único albacea, puede cobrar a su antojo, sin que nadie lo sepa. ¿Cómo descubrió esto, Bliss? Por la pista más sencilla. Por casualidad, vi sobre el escritorio del señor Hemingway un lápiz recién afilado, pero afilado de una manera totalmente distinta a los que afilaba el propio Hemingway. Miré todos los demás lápices que había sobre su escritorio, todos están afilados exactamente de la misma manera, con numerosos cortes largos y cuidadosos de navaja, que dan lugar a una pirámide tallada.
El lápiz del que hablé, aquí lo tengo, está afilado con solo 5 cortes fuertes y limpios, que dejan expuesta brevemente la madera cortada, muy diferente de la punta larga de madera de los otros. Luego miré en la papelera, que por orden suya, no había sido tocada desde el descubrimiento del crimen, y encima, encontré las virutas y el polvo de plomo de este mismo lápiz. Estaban encima de unos sobres rotos, cuyos matasellos demostraban que habían llegado en el correo del lunes por la tarde, que llega a la casa de Hemingway alrededor de las 6:30. Por lo tanto, quien afiló ese lápiz, lo hizo después de las 6:30 de la noche del lunes, y antes del descubrimiento del cadáver del señor Hemingway. El señor Garson escuchó sin aliento. ¿Y luego?, preguntó. Y entonces, continuó Bliss, busqué algunos lápices afilados de esa manera, y encontré varios sobre el escritorio de Fisk en la biblioteca. Es posible que el lápiz procediera del escritorio de Fisk, pero en todo caso lo habían afilado allí mismo, en el escritorio del señor Hemingway, después de las 6:30, como revelan los restos de la papelera. Fisk, como usted sabe, testificó que se fue a las 4, y no regresó hasta el martes por la mañana. Las deducciones de Bliss eran ciertas. Cuando le presentaron el sobre falsificado, Fisk se derrumbó por completo y lo confesó todo. Llevaba semanas planeándolo, y tenía la carta de señuelo lista para usarla, cuando Hemingway tuviera una gran cantidad de bonos en la caja fuerte de su casa. Toda la historia de la entrevista del sábado por la mañana era un producto del fértil cerebro de Fisk, y por supuesto, Hemingway no sospechaba nada de su sobrino. Fisk sabía quiénes eran los visitantes esperados, había estado vigilando fuera de la casa, hasta que se fue el último, y luego, subiendo corriendo las escaleras, había detenido a Hemingway, justo cuando estaba cerrando la puerta, y le había pedido una breve entrevista. Inocentemente, Hemingway llevó a su secretario a la biblioteca, y mientras esperaba su oportunidad, Fisk habló de algunos asuntos de negocios. Mientras redactaba un memorándum, Hemingway rompió la punta de su lápiz, y sin pensarlo, Fisk le sacó punta amablemente, tirando las astillas de madera en la papelera. Momentos después, asesinaba a su jefe. Y pensar, Harris, murmuró Bliss pensativamente, que ese pequeño acto de cortesía ordinaria resultó ser su perdición. Pero, claro, Fisk nunca pensó que se toparía con Bert Bliss en su camino. «Maravilloso, Bliss, maravilloso», exclamó el fiel Harris. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal Homo Lector.